En la vasta y a menudo profanada necrópolis de la historia, hay muertes que no dejan tumba. No hay lápida que marque el lugar, ni epitafio que resuma una vida. Son finales diseñados no solo para extinguir una existencia, sino para borrarla, para aniquilarla tan completamente que el hombre se convierte en un hueco, en un rumor, en un fantasma. Su crimen no es haber vivido, sino lo que su vida representaba. Y su castigo es el olvido forzado, la disolución literal en los ácidos corrosivos del poder. Hoy nos adentramos en el corazón de una de esas oscuridades, en la noche del 17 de enero de 1961, en un claro anónimo de la sabana de Katanga. Allí, bajo la mirada impasible de sus rivales y de sus antiguos amos coloniales, el primer ministro democráticamente elegido de la República del Congo, Patrice Emery Lumumba, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Pero su muerte no fue el final de la historia. Fue el principio de un horror aún más profundo. Días después, en un acto de pánico febril, su cuerpo y los de sus dos compañeros fueron exhumados de su tumba clandestina. Y allí, bajo el sol africano, dos hombres blancos, agentes del nuevo orden, llevaron a cabo una tarea de una depravación metódica. Desmembraron los cadáveres con sierras y hachas y los disolvieron en un barril de ácido sulfúrico. Querían borrar al hombre, pero sobre todo, querían borrar al mártir. Querían asegurarse de que no quedara ni un hueso que pudiera convertirse en reliquia, ni un trozo de tierra sagrada que pudiera convertirse en santuario. Fue el asesinato perfecto en su brutalidad, el intento definitivo de la razón de Estado por aniquilar un símbolo. Sin embargo, no se puede disolver una idea. Y la idea de Lumumba, la de un África verdaderamente libre, dueña de su destino y de sus riquezas, era demasiado poderosa. Su muerte, orquestada en las sombras de Bruselas, con la complicidad activa de Washington y ejecutada por manos congoleñas, no lo borró. Lo convirtió en inmortal. Acompáñenme en esta investigación forense de un regicidio del siglo XX, el asesinato del rey sin corona de una nación recién nacida. Juntos, seguiremos el rastro de documentos desclasificados, de confesiones tardías y de un único y solitario diente de oro, el único resto físico que sobrevivió al ácido, para desentrañar cómo el sueño de la independencia congoleña fue ahogado en 1900 en sangre y química, y cómo el espectro de Patrice Lumumba sigue rondando la conciencia del mundo occidental. Para comprender la tragedia de Patrice Lumumba, primero debemos sumergirnos en la herida abierta que fue el Congo belga. No fue una colonia en el sentido tradicional. Fue, en su origen, la propiedad privada más grande y sangrienta del mundo, el feudo personal de un solo hombre, el rey Leopoldo II de Bélgica. A finales del siglo XIX, bajo la fachada filantrópica de una misión civilizadora, Leopoldo se apoderó de un territorio 80 veces más grande que su propio país, llamándolo el Estado Libre del Congo. No era ni libre ni un estado. Era una vasta plantación de caucho y una mina de marfil a cielo abierto, operada mediante un sistema de terror y trabajo forzado. Los agentes de Leopoldo impusieron cuotas de producción inhumanas a las aldeas. Aquellos que no las cumplían eran castigados con una brutalidad sistemática: el látigo, la quema de sus aldeas y, la más infame de todas, la mutilación. Las manos y los pies de hombres, mujeres y niños eran cortados como prueba de que las balas
no se habían desperdiciado en la caza, sino en la aplicación de la disciplina. Millones de congoleños murieron a causa de la violencia, el hambre y las enfermedades. La novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, no fue una fantasía. Fue un reportaje del horror que vio allí. Fue un holocausto olvidado que dejó una cicatriz purulenta en la psique del pueblo congoleño. En 1908, la presión internacional, escandalizada por las revelaciones de esta brutalidad, obligó a Leopoldo a ceder su propiedad personal al Estado belga. El Estado Libre del Congo se convirtió en el Congo belga. El terror explícito de las mutilaciones disminuyó, pero el sistema de explotación se perfeccionó y se institucionalizó. Bélgica gobernó el Congo bajo un modelo de paternalismo absoluto. Se construyeron infraestructuras, sí, pero con el único propósito de extraer la inmensa riqueza mineral del país: cobre, cobalto, diamantes y, crucialmente, el uranio de la mina de Shinkolobwe, el mismo uranio que se utilizaría en las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. La sociedad estaba regida por un apartheid no oficial. Los congoleños eran los sujetos de Bélgica, no sus ciudadanos. Se les negó cualquier participación política, cualquier voz en su propio gobierno. La educación superior era prácticamente inexistente para la población negra. Bélgica no quería crear una élite intelectual que pudiera albergar ideas de independencia. Quería trabajadores dóciles y funcionarios de bajo nivel. En este mundo de opresión silenciosa y riqueza robada, en un pequeño pueblo de la provincia de Kasai, nació Patrice Lumumba en 1925. Lumumba no nació en una familia de jefes tribales. Pertenecía a la pequeña etnia de los Tetela, un hecho que lo situaba fuera de las grandes estructuras de poder de los Luba o los Bakongo. Esto, paradójicamente, se convertiría en su fuerza, permitiéndole predicar un nacionalismo que trascendía las lealtades tribales. Desde joven, demostró una inteligencia brillante y una sed insaciable de conocimiento. Asistió a escuelas de misiones católicas y protestantes, destacando como un estudiante excepcional. Se convirtió en lo que los belgas llamaban un évolué, un evolucionado, un africano que había adoptado la lengua, la vestimenta y las costumbres europeas. Pero ser un évolué era vivir en un limbo frustrante, demasiado educado para ser un trabajador manual, pero eternamente considerado inferior por los blancos. Lumumba trabajó como empleado de correos en Stanleyville, la actual Kisangani, y más tarde como director de ventas de una cervecería en Leopoldville, la actual Kinshasa. Escribía poesía y ensayos. Leía vorazmente a los filósofos de la Ilustración francesa y a los pensadores anticolonialistas. Su mente se estaba forjando en la contradicción de la promesa de la civilización europea y la cruda realidad de la opresión colonial. En 1956 tuvo un revés. Fue encarcelado durante un año por malversación de fondos de la oficina de correos. Sus defensores argumentan que fue un acto de desesperación en un sistema que ahogaba sus ambiciones. Sus detractores lo usarían más tarde como prueba de su supuesta falta de moral. Al salir de la cárcel, Lumumba ya no era un reformista, era un revolucionario. En 1958 fundó el Movimiento Nacional Congoleño, MNC, un partido político con una característica que lo hacía radicalmente diferente de los demás. Era unitario y nacionalista. Mientras otros líderes
basaban su poder en sus grupos étnicos. Lumumba predicaba la idea de una sola nación congoleña, unida y libre. Su carisma era eléctrico. Era un orador fascinante, capaz de articular la rabia, la humillación y la esperanza de millones de personas que nunca habían tenido voz. A finales de la década de 1950, la ola de cambio de la descolonización barría África. Bélgica, creyendo que podía controlar el proceso y mantener su dominio económico, convocó una mesa redonda en Bruselas en enero de 1960 para discutir el futuro del Congo. Esperaban un proceso gradual de décadas, pero se encontraron con un Lumumba inflexible. Él y los otros líderes congoleños, unidos por una vez, exigieron la independencia inmediata. Sorprendentemente, Bélgica cedió, fijando la fecha para solo 6 meses después, el 30 de junio de 1960. Fue una decisión precipitada y catastrófica, una abdicación de responsabilidad que lanzaría al país al caos. En las elecciones que se celebraron en mayo, el MNC de Lumumba emergió como el partido más votado. A pesar de la feroz oposición de los belgas y de sus rivales congoleños, como el más conservador Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, el antiguo empleado de correos, el poeta, el agitador, se convirtió en el primer ministro de la República Democrática del Congo. Tenía 34 años. Había alcanzado la cima, pero bajo sus pies el suelo ya estaba minado. Las fuerzas que se oponían a un Congo verdaderamente independiente, intereses mineros, potencias de la Guerra Fría y rivalidades tribales, ya estaban conspirando para asegurar que su reinado fuera breve y su caída brutal. La pregunta no era si la crisis llegaría, sino cuán rápido se desataría. El 30 de junio de 1960, la ciudad de Leopoldville se vistió de gala para celebrar el nacimiento de una nación. En el Palacio de la Nación, ante una audiencia de dignatarios congoleños y belgas, se celebró la ceremonia oficial de independencia. El aire estaba cargado de una mezcla de euforia y una tensión apenas disimulada. La jornada estaba meticulosamente coreografiada para presentar una imagen de transición armoniosa, una transferencia de poder amistosa de la metrópoli a su antigua colonia. Pero esa ilusión estaba a punto de hacerse añicos. El primer discurso fue del rey Balduino de Bélgica. Su tono fue el de un padre benévolo dirigiéndose a un hijo inexperto. En lugar de disculparse por los 80 años de brutalidad, elogió el genio de su antepasado, el rey Leopoldo II, el arquitecto del Estado Libre del Congo. Fue un acto de una insensibilidad histórica asombrosa, una bofetada en el rostro de cada congoleño presente. A continuación, el nuevo presidente del Congo, Joseph Kasavubu, un hombre de temperamento moderado y pro-occidental, pronunció un discurso de agradecimiento, lleno de frases conciliadoras hacia Bélgica. El protocolo había terminado. La ceremonia debía concluir. Pero Patrice Lumumba, sentado en la tribuna, estaba hirviendo. El discurso del rey Balduino había sido un insulto intolerable. Lo que iba a ser el momento de máximo orgullo de su nación estaba siendo empañado por la arrogancia de sus antiguos amos. En un acto de desafío que definiría su carrera y sellaría su destino, Lumumba se levantó y se dirigió al podio. No estaba en el programa. Su intervención fue improvisada, impulsada por una oleada de justa indignación. Lo que siguió no fue un discurso diplomático, fue un grito de guerra,
el exorcismo de un siglo de dolor. Con una voz que temblaba de pasión, se dirigió no a los dignatarios, sino a sus compatriotas, combatientes de la libertad. Recordó la realidad de la colonización. Hemos conocido el trabajo agotador, exigido a cambio de salarios que no nos permitían ni comer para saciar el hambre, ni vestirnos, ni alojarnos decentemente, ni criar a nuestros hijos como seres queridos. Hemos conocido las ironías, los insultos, los golpes que debíamos sufrir mañana, tarde y noche, porque éramos negros. Hemos visto nuestras tierras expoliadas en nombre de textos supuestamente legales que solo reconocían el derecho del más fuerte. Hemos sabido que la ley no era la misma para un blanco y para un negro. ¿Quién olvidará los fusilamientos en los que perecieron tantos de nuestros hermanos? Las celdas en las que fueron arrojados brutalmente aquellos que no querían someterse a un régimen de opresión y explotación. Terminó con una declaración de independencia no solo política, sino también psicológica. Ya no somos vuestros monos. La reacción fue eléctrica. Para los congoleños fue un momento de una catarsis indescriptible. Por primera vez, un líder negro le había dicho la verdad al poder blanco, en su cara, en el escenario mundial. Fue un acto de una valentía inmensa. Para el rey Balduino y la delegación belga, fue un ultraje, una humillación pública imperdonable. En ese instante, Lumumba dejó de ser un socio incómodo y se convirtió en un enemigo mortal. Para los observadores occidentales, especialmente los estadounidenses, presentes en la sala, su retórica apasionada sonaba peligrosamente radical, un eco del nacionalismo del tercer mundo que asociaban con el comunismo. En 15 minutos, Lumumba se había ganado el amor eterno de su pueblo y el odio implacable de las potencias que aún controlaban el destino de su país. La crisis no tardó en estallar. Apenas 5 días después de la independencia, la Force Publique, el ejército colonial que el nuevo Estado había heredado intacto, se amotinó. Los soldados rasos se rebelaron contra sus oficiales, que seguían siendo todos belgas, exigiendo mejores salarios y la africanización del cuerpo de oficiales. El motín se extendió por todo el país, sumiéndolo en el caos. Hubo ataques contra la población europea, lo que le dio a Bélgica el pretexto perfecto para intervenir. Desafiando la soberanía del nuevo gobierno, Bélgica envió sus propias tropas al Congo, supuestamente para proteger a sus ciudadanos, pero en realidad para asegurar sus intereses y desestabilizar al gobierno de Lumumba. En medio de esta crisis, el 11 de julio, la provincia más rica del Congo, Katanga, con sus inmensas reservas de cobre, cobalto y uranio, declaró su independencia. El líder de la secesión era Moïse Tshombe, un rival político de Lumumba, financiado y apoyado militarmente por las grandes corporaciones mineras belgas, como la poderosa Union Minière du Haut-Katanga. La secesión de Katanga fue un golpe mortal para el nuevo Estado. Era como si a un cuerpo recién nacido le arrancaran el corazón económico. Lumumba se encontraba en una situación imposible. Su país estaba en llamas, invadido por su antigua potencia colonial, y su provincia más rica se había separado con ayuda extranjera. Desesperado, apeló a las Naciones Unidas para que enviaran una fuerza de paz que expulsara a las tropas belgas y pusiera fin a la secesión de Katanga. La ONU respondió, enviando a los cascos azules, pero su mandato era frustrantemente ambiguo. Tenían órdenes de restaurar el orden,
pero no de intervenir en los conflictos internos de Congo, lo que significaba que no actuarían contra el régimen secesionista de Katanga. Para Lumumba, esto era una traición. Veía a la ONU, dominada por las potencias occidentales, como una herramienta para frustrar sus esfuerzos por unificar el país. Frustrado y sintiéndose acorralado, Lumumba cometió el acto que lo sentenciaría a los ojos de Washington. Anunció que si la ONU no actuaba, se vería obligado a pedir ayuda a la Unión Soviética. En el apogeo de la Guerra Fría, estas palabras fueron una sentencia de muerte. Para el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower y los hermanos Dulles, Allen en la CIA y John Foster en el Departamento de Estado, la idea de un líder carismático, nacionalista y posiblemente prosoviético en control de las estratégicas riquezas minerales del Congo era una pesadilla. El Congo no podía convertirse en un nuevo Cuba en el corazón de África. Aunque Lumumba no era comunista, era un nacionalista panafricanista. Su retórica y su acercamiento a Moscú fueron suficientes para que lo etiquetaran como tal. En agosto de 1960, el Consejo de Seguridad Nacional de EEU discutió el problema Lumumba. Según las notas de la reunión, Eisenhower dijo algo que, aunque ambiguo, fue interpretado por el director de la CIA, Allen Dulles, como una orden de asesinato. La maquinaria de la operación encubierta se puso en marcha. La CIA, en Leopoldville, bajo el mando del jefe de estación Larry Devlin, recibió la orden de preparar la eliminación de Lumumba. Se idearon varios planes, incluido el famoso complot para envenenar su comida o su pasta de dientes con una toxina mortal. Mientras tanto, Bélgica llevaba a cabo sus propias operaciones secretas para derrocarlo. La red se estaba cerrando sobre un hombre que solo llevaba 2 meses en el poder. Su sueño de un Congo unido y soberano se estaba convirtiendo en una lucha solitaria por su propia supervivencia. El verano de 1960 se convirtió en un torbellino que arrastró a Lumumba hacia el abismo. Acorralado por la intervención belga, la secesión de Katanga y la inacción de la ONU, la presión sobre él era inmensa. Su carácter, siempre apasionado e impaciente, se volvió errático. Se sentía traicionado por todos lados y su retórica se hizo cada vez más vehemente, lo que alarmaba aún más a sus adversarios occidentales y a sus rivales internos. El gobierno congoleño estaba paralizado por una lucha de poder entre sus dos figuras principales. El primer ministro Lumumba, con su base de poder popular y nacionalista, y el presidente Joseph Kasavubu, más conservador, federalista y tranquilizador para los intereses occidentales. Kasavubu, respaldado discretamente por Bélgica y Estados Unidos, llegó a la conclusión de que Lumumba era un peligro para la estabilidad del país y, sobre todo, para las relaciones con Occidente. El 5 de septiembre de 1960, la crisis constitucional llegó a su punto álgido. En un acto de dudosa legalidad, el presidente Kasavubu se dirigió a la nación por radio y anunció que había destituido a Patrice Lumumba como primer ministro. Fue un golpe de estado palaciego. Lumumba, cogido por sorpresa pero nunca derrotado, respondió inmediatamente. Se dirigió también a la radio y, citando sus propios poderes constitucionales, anunció que él destituía a Kasavubu como presidente. De repente, el Congo tenía 2 presidentes
y 2 primeros ministros, cada uno afirmando ser el único gobierno legítimo. El país se sumió en el caos político absoluto. El parlamento congoleño, en un último intento de resolver la crisis, apoyó a Lumumba, votando para anular ambas destituciones. Pero ya era demasiado tarde. La legalidad ya no importaba. El poder real ya no estaba en el parlamento, sino en el ejército. Y el hombre que controlaba el ejército era el jefe del Estado Mayor, el coronel Joseph Désiré Mobutu. Este joven y ambicioso oficial, a quien el propio Lumumba había ascendido desde el rango de sargento apenas 2 meses antes en un intento de africanizar el ejército, había estado observando la lucha de poder desde la barrera, consolidando su control sobre las tropas leales a él. Mobutu había sido un informante para los servicios de inteligencia belgas y ahora estaba en contacto regular con el jefe de la estación de la CIA, Larry Devlin. Vio su oportunidad. El 14 de septiembre de 1960, Mobutu dio su propio golpe de Estado. Anunció por radio que el ejército tomaría el control del país de forma temporal para neutralizar a los políticos y poner fin al caos. Estableció un colegio de comisarios, un gobierno de tecnócratas universitarios para dirigir el país. Fue un movimiento respaldado y probablemente financiado por la CIA. Aunque Mobutu afirmó ser neutral, sus acciones demostraron lo contrario. Permitió que Kasa-Vubu permaneciera como jefe de Estado, pero Patrice Lumumba fue puesto bajo arresto domiciliario en su residencia oficial en Leopoldville. Comenzó así un período de extraño limbo para Lumumba. Era un prisionero en su propia casa, custodiado por las tropas de Mobutu en el exterior y, teóricamente, protegido por un anillo de cascos azules de la ONU de Ghana que simpatizaban con él. Desde las ventanas de su residencia, podía ver cómo su poder se desvanecía. Sus ministros eran arrestados, sus partidarios perseguidos. Mobutu cerró las embajadas soviética y checa, cortando la única fuente de ayuda externa de Lumumba. Aislado y frustrado, Lumumba se convirtió en un símbolo de la resistencia, pero un símbolo impotente. Pasó los siguientes 2 meses confinado, planeando su siguiente movimiento. Consciente de que el tiempo se le agotaba, sabía que su única esperanza era escapar de Leopoldville y llegar a su bastión político en el noreste, la ciudad de Stanleyville, donde sus seguidores controlaban la región y donde podría organizar un contragobierno. A finales de noviembre de 1960, tomó la decisión desesperada de huir. En la noche del 27 de noviembre, aprovechando una fuerte tormenta, él, su esposa Pauline y su hijo pequeño, junto con algunos leales, se deslizaron fuera de la residencia y escaparon en un convoy de coches. Así comenzó una dramática carrera de más de 2.000 kilómetros a través de la sabana y la selva congoleña. La noticia de su fuga desató una cacería humana a gran escala. Mobutu, furioso, desplegó a sus tropas con órdenes de capturarlo vivo o muerto. Durante varios días, Lumumba logró eludir a sus perseguidores, pero su mayor fortaleza, su carisma y su conexión con el pueblo se convirtió en su debilidad fatal. En lugar de avanzar lo más rápido posible, se detenía en las aldeas para dar discursos, para sentir el calor de sus seguidores, para reafirmar su legitimidad. Estas paradas le costaron un tiempo precioso y permitieron que las tropas de Mobutu se acercaran. El 1 de diciembre de 1960,
La persecución llegó a su fin en las orillas del río Sankuru. Lumumba y parte de su convoy ya habían cruzado el río en una piragua. Su esposa y su hijo estaban a salvo en la otra orilla. Pero algunos de sus seguidores se quedaron atrás, rodeados por las tropas de Mobutu. En un acto final y trágico de autoconfianza, Lumumba decidió regresar a la orilla hostil para persuadir a los soldados de que se unieran a su causa. Creía que su voz, su presencia, podría cambiar las cosas. Fue un error fatal. Los soldados, bajo las órdenes de sus oficiales, lo capturaron. Las imágenes de su detención dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en un ícono de la humillación. Se le ve con las manos atadas a la espalda, el pelo revuelto, sus características gafas de montura de cuerno torcidas, siendo empujado y golpeado por sus captores. Pero en su rostro, a pesar del miedo y el dolor, se puede ver una mirada de desafío intacta. El profeta de la independencia congoleña era ahora un prisionero, su destino sellado y en manos de hombres que no tendrían piedad. La captura de Patrice Lumumba no fue el final de su suplicio, sino el comienzo de su último y más terrible calvario. Fue trasladado en avión de vuelta a Leopoldville, donde fue exhibido ante las cámaras de la prensa internacional como un trofeo. Las imágenes lo muestran siendo golpeado y humillado por los soldados de Mobutu en el cuartel general del ejército, con el propio Mobutu observando con una sonrisa satisfecha. Fue una demostración brutal de poder, diseñada para quebrar su espíritu y el de sus seguidores. Fue encarcelado en el campamento militar de Tisville, a unos 150 kilómetros de la capital. Incluso en prisión, Lumumba seguía siendo una amenaza. Su popularidad era inmensa y persistían los temores de que sus partidarios o incluso facciones leales dentro del ejército pudieran intentar liberarlo. En Tisville, los guardias informaron de que Lumumba había logrado ganarse la simpatía de algunos de sus captores. La situación era insostenible para el régimen de Mobutu y Kasavubu, y para sus patrocinadores en Bruselas y Washington. Un Lumumba vivo, incluso encarcelado, era una bomba de relojería. La decisión de eliminarlo permanentemente se tomó a mediados de enero de 1961. El gobierno belga, a través de su ministro de Asuntos Africanos, presionó activamente para que Lumumba fuera entregado a sus peores enemigos. El régimen secesionista de Moise Tshombe en Katanga era una sentencia de muerte disfrazada de traslado de prisioneros. En Katanga, Lumumba no tenía base de poder y el odio de Tshombe hacia él era visceral. El 17 de enero de 1961 se ejecutó el plan. Lumumba y dos de sus leales ministros que habían sido capturados con él, Maurice Mpolo y Joseph Okito, fueron sacados de sus celdas en Tisville. Fueron golpeados brutalmente y luego arrastrados a un avión de la compañía Sabena. Lo que siguió fue un vuelo de varias horas hacia Elizabethville, la actual Lubumbashi, la capital de Katanga. Este viaje aéreo fue una sesión de tortura ininterrumpida. Los tres hombres, con las manos atadas, fueron golpeados salvajemente por sus escoltas militares durante todo el trayecto. Un piloto sueco que presenció la escena describió más tarde cómo los soldados golpeaban a Lumumba con las culatas de sus rifles hasta que su rostro era una masa de sangre y magulladuras. Todo ello bajo la mirada de oficiales belgas. Al aterrizar en el aeropuerto de Elizabethville,
El trío maltratado fue recibido en la pista por el propio Moise Tshombe y los miembros de su gobierno, acompañados por oficiales militares y de seguridad belgas. La paliza continuó en la propia pista del aeropuerto. Luego, los prisioneros fueron arrojados a la parte trasera de un jeep y conducidos a una casa aislada en las afueras de la ciudad, la Villa Brouwes, que pertenecía a un empresario belga. Allí, durante las últimas horas de su vida, la tortura alcanzó su clímax. Fueron atados a un árbol y golpeados por turnos por los ministros del gobierno de Katanga, incluido Tshombe, y por oficiales belgas que estaban presentes y dirigían el macabro ritual. Era una orgía de violencia y venganza contra el hombre que se había atrevido a soñar con un Congo que no fuera suyo. Cuando la noche cayó por completo, y después de que sus verdugos se hubieran saciado de violencia, se tomó la decisión final. Los tres hombres, apenas conscientes, fueron metidos de nuevo en un convoy de vehículos y conducidos a un lugar remoto en la sabana, a unos 50 kilómetros de la ciudad. En un claro iluminado por los faros de los coches, se había preparado el escenario final. Estaban presentes Moise Tshombe, varios de sus ministros y un grupo de oficiales belgas. Se formó un pelotón de fusilamiento con soldados katangueses. Primero, ejecutaron a Mopolo y Okito. Finalmente, le llegó el turno a Patrice Lumumba. A pesar de las torturas, los relatos sugieren que se enfrentó a la muerte con una dignidad estoica. Fue atado a un gran árbol. El oficial belga al mando, el capitán Julien Gat, dio la orden. Las armas dispararon. El cuerpo de Patrice Lumumba se desplomó sin vida. El hombre que había sido la voz de un continente yacía muerto en un rincón olvidado del país que había ayudado a nacer. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche del 17 de enero de 1961. El asesinato se había consumado, pero para los asesinos, el problema no había hecho más que empezar. Ahora tenían un cadáver, el cadáver de un mártir, y un secreto que debían guardar a toda costa. La ejecución de Patrice Lumumba y sus dos compañeros en la oscuridad de la sabana katanguesa no trajo alivio a sus asesinos, sino un nuevo y apremiante problema. ¿Qué hacer con los cuerpos? En la noche del 17 de enero, los tres cadáveres fueron arrojados a una tumba poco profunda, cavada apresuradamente cerca del lugar de la ejecución. Pero casi de inmediato, el pánico se apoderó del gobierno de Tshombe y de sus asesores belgas. Se dieron cuenta de que habían creado un riesgo inmenso. Si se descubría la tumba, se convertiría instantáneamente en un lugar de peregrinación, un santuario para los seguidores de Lumumba. Su tumba sería un símbolo más poderoso que el propio hombre vivo. La existencia del cadáver era una amenaza política. Había que hacerlo desaparecer. La macabra tarea de borrar todo rastro de Patrice Lumumba recayó en un oficial de la policía belga, Gerard Soete, y su hermano. 4 días después de la ejecución, el 21 de enero, Soete y su equipo recibieron la orden de exhumar los cuerpos y destruirlos por completo. Décadas más tarde, en una serie de entrevistas antes de su muerte, Soete describiría la operación con un detalle escalofriante que revela la brutalidad y la desesperación del momento. Él y su hermano, bajo el amparo de la noche, se dirigieron al lugar de la tumba. Lo que siguió fue una escena sacada de una pesadilla. Tuvieron que desenterrar los 3 cuerpos, ya en proceso de descomposición, bajo el calor africano.
El olor, contó Soete, era insoportable. Luego, se enfrentaron a la tarea de destruir los cadáveres. La primera herramienta que usaron fue un hacha. La segunda, una sierra para metales. Durante horas, estos dos hombres desmembraron los cuerpos de Lumumba, Empolo y Okito. Fue un acto de profanación metódica y desesperada. Una vez que los cuerpos estuvieron descuartizados, comenzó la fase final y más grotesca de la operación: la disolución. Habían traído un gran barril lleno de ácido sulfúrico concentrado. Uno por uno, arrojaron los trozos de los cuerpos al barril. Soete describió el sonido siseante y el humo acre mientras el ácido consumía la carne y los huesos. Fue un proceso lento y terrible que duró 2 días y 2 noches. Al final, lo único que quedaba en el barril era un lodo espeso y algunos fragmentos de dientes y huesos que el ácido no había podido disolver por completo. Estos restos fueron esparcidos por la sabana. La tarea estaba completa. Patrice Lumumba había sido borrado de la faz de la tierra, o casi, en un acto final de profanación. Un macabro impulso de coleccionista, Gerard Soete decidió guardar un recuerdo de su terrible trabajo. Se guardó 2 de los dientes de Lumumba, uno de ellos con una corona de oro y un fragmento de hueso de un dedo. Durante casi 40 años, estos restos humanos, los únicos que quedaban del primer ministro del Congo, permanecieron en una caja en la casa de Soete en Bélgica, un secreto privado dentro de un vasto secreto de Estado. Mientras se llevaba a cabo esta operación de limpieza, el mundo exterior no sabía nada. Durante 3 semanas, el gobierno de Katanga mantuvo una farsa, afirmando que Lumumba estaba vivo y bien. Finalmente, el 13 de febrero de 1961, anunciaron una historia fabricada. Lumumba, dijeron, había escapado de su prisión y había sido asesinado por campesinos de una aldea hostil. Nadie se creyó la historia. La noticia de su muerte, aunque los detalles espantosos permanecerían ocultos durante décadas, provocó una ola de indignación mundial. Hubo manifestaciones masivas en docenas de capitales. Las embajadas belgas en El Cairo y Belgrado fueron asaltadas y quemadas. En Nueva York, una protesta en la galería del Consejo de Seguridad de la ONU interrumpió la sesión. El nombre de Lumumba se convirtió en un grito de guerra para el movimiento anticolonial y los movimientos de liberación negra en todo el mundo. La ONU lanzó una investigación sobre su muerte, pero fue sistemáticamente obstruida por todas las partes implicadas. El secreto, por el momento, se mantuvo. Los asesinos habían logrado su objetivo inmediato. Habían eliminado a Lumumba y habían ocultado su crimen. Pero al tratar de borrarlo, habían encendido una llama que nunca se apagaría. La eliminación de Patrice Lumumba creó un vacío de poder en el Congo que fue llenado, en última instancia, por el hombre que lo había traicionado, Joseph Désiré Mobutu. Tras un período de inestabilidad, Mobutu dio un segundo y definitivo golpe de Estado en 1965, derrocando a Kasa-Vubu y estableciéndose como el único gobernante del país. Así comenzó una de las dictaduras más largas y corruptas de la historia de África. Mobutu, con el firme respaldo de Estados Unidos y otras potencias occidentales que lo veían como un baluarte anticomunista fiable, gobernó el Congo con mano de hierro durante 32 años. Renombró el país como Zaire. Se renombró a sí mismo como Mobutu.
Seseseko Kukumbendu Wasabanga, el guerrero todopoderoso que, por su resistencia y su voluntad inflexible de ganar, va de conquista en conquista, dejando fuego a su paso, y saqueó sistemáticamente las arcas del Estado, amasando una fortuna personal de miles de millones de dólares, mientras su pueblo se hundía en la pobreza. La ironía suprema de su régimen fue su tratamiento del legado de Lumumba. En un acto de cinismo político monumental, Mobutu, el hombre clave en la caída y muerte de Lumumba, lo declaró póstumamente héroe nacional en 1966. Construyó estatuas en su honor, nombró avenidas y estadios con su nombre. Al apropiarse de la imagen del mártir, Mobutu intentaba legitimar su propio régimen y cooptar el poderoso símbolo de la independencia congoleña para sus propios fines. Fue el último acto de traición, convertir al hombre que asesinó en la efigie de su propia tiranía. Mientras Mobutu se enriquecía, el fantasma de Lumumba crecía. A nivel mundial, se convirtió en un ícono del siglo XX, un mártir de la causa de la liberación del tercer mundo. Su rostro, con sus características gafas de montura de cuerno, se convirtió en un emblema de la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Poetas como Aimé Césaire y Pablo Neruda escribieron sobre él. Líderes de los derechos civiles, como Malcolm X, lo citaron como una inspiración, viendo en su asesinato un ejemplo claro de cómo las potencias blancas conspiraban para destruir a los líderes negros fuertes e independientes. Su historia se convirtió en una parábola de la promesa traicionada de la descolonización, un recordatorio brutal de que la independencia política no significaba nada sin la soberanía económica y la verdadera autodeterminación. Durante décadas, la verdad completa sobre su muerte permaneció oculta en archivos clasificados y en las conciencias culpables de los implicados. Pero la verdad, como el cuerpo de Lumumba, se negó a permanecer enterrada para siempre. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, con el fin de la Guerra Fría y la caída de Mobutu, los secretos comenzaron a salir a la luz. El libro de 1999, El asesinato de Lumumba, del historiador Ludo de Witt, utilizó archivos belgas recién accesibles para exponer en detalle el papel del gobierno belga en la planificación y ejecución del asesinato. Las revelaciones provocaron un escándalo en Bélgica y llevaron a la creación de una comisión de investigación parlamentaria. En 2002, la comisión concluyó que, aunque no había pruebas de una orden directa del rey Balduino, ciertos miembros del gobierno belga y la propia corona tenían una responsabilidad moral en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Lumumba. A raíz del informe, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Louis Michel, presentó una disculpa oficial al pueblo congoleño en nombre de Bélgica. El capítulo más extraño y conmovedor de este largo epílogo llegó en 2016, el diente de oro de Lumumba, que el policía Gerard Soete se había guardado como un trofeo macabro, resurgió. Tras la muerte de Soete, su hija, en un ataque de conciencia, habló con la prensa sobre la existencia del diente. Las autoridades belgas iniciaron una investigación y confiscaron el resto humano. Tras una larga batalla legal, en 2020, un tribunal belga dictaminó que el diente debía ser devuelto a la familia de Lumumba y a la República Democrática del Congo. En junio de 2022, 61 años después de su muerte, el único resto físico de Patrice Lumumba
una pequeña reliquia dental, en un ataúd azul. Fue devuelto a su país. Se le dio un funeral de estado. El hombre al que intentaron borrar por completo, finalmente tenía una tumba, un lugar para que su pueblo lo llorara. Al final, la historia de Patrice Lumumba es la de un cometa que cruzó el cielo con una brillantez cegadora y se extinguió demasiado pronto. ¿Fue un idealista ingenuo? ¿Un líder impecable destruido por fuerzas cínicas? No del todo. Tenía defectos. Era impaciente, a veces autoritario, y sus decisiones políticas no siempre fueron las más prudentes. Pero su visión de un Congo unido, próspero y verdaderamente soberano, libre de las garras del neocolonialismo y de las divisiones étnicas, era genuina y poderosa. Fue asesinado no tanto por sus defectos, sino por sus virtudes, por su incorruptibilidad, por su carisma y por su negativa a ser un peón en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Su muerte no fue solo el asesinato de un hombre, fue el asesinato de una posibilidad, la posibilidad de un camino diferente para el Congo y quizás para África. Y así, la pregunta que resuena desde su tumba sin cuerpo, ahora marcada por un diente solitario, no es solo quién lo mató, pues ya lo sabemos. La pregunta más profunda es, ¿qué murió con él? ¿Y puede el sueño que fue disuelto en ácido renacer alguna vez de sus cenizas, desde 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 sus